Bien, invirtiendo los roles, no es que el surfer quiera surfear, sino que la ola es la que lo empuja. Bueno, en este caso, nuestra conciencia por detrás de una máquina de HARP dice que vamos a emitir una cierta onda para mover una nube de un lugar a otro. Bien, entonces la idea sería que las frecuencias pueden mover materia. Sin embargo, no es necesario que muevan materia para transferir energía. Por ejemplo, si nosotros agitamos una sábana o agitamos una soga hacia arriba y hacia abajo, vamos a ver que ondula, ¿sí? Si nosotros hacemos ondular una soga o una sábana, las partes de la soga o de la sábana no cambian de lugar en cuanto a al eje horizontal, solamente lo hacen en el vertical, produciendo la onda, ¿bien? Pero la materia en sí no se traslada, no cambia de posición en el espacio en el eje horizontal. La onda se mueve, transfiere energía, pero la materia queda flotando en el mismo lugar. Entonces tenemos que esta energía de ondas puede o no producir movimiento de materia. Cuando consideramos la materia movida en forma de onda, no como traslado, lo que estamos teniendo es un efecto que se denomina simpatía. Simpatía significa que un evento provoca una copia de sí mismo en otro material. Por ejemplo, una cuerda de guitarra vibrando a una determinada frecuencia va a hacer que otra cuerda afinada exactamente a la misma nota sea capaz de vibrar con la misma nota a la misma intensidad. A eso se le llama efecto de simpatía. Incluso entre nosotros, en los seres humanos, cuando hablamos de simpatía, hablamos de que una persona que tiene una determinada emoción es capaz de compartirla, contagiarla o copiarla en otra persona. Bien, u otra persona es capaz de sentir lo mismo que está sintiendo otra. Por lo tanto, el fenómeno de simpatía tiene que ver con repetir un efecto de un cuerpo a otro. Dicho esto, tenemos que la frecuencia, cuanto más alta es, la frecuencia en la cantidad de ondas por segundo, y cuanto más alta es, más energía está trasladando, porque cada una de las ondas traslada un cuanto de energía. Por lo tanto, cuando estas ondas van golpeando y empujando, cuantas más ondas haya, más cantidad de energía se va a sumar. Y esto puede producir un empuje o una vibración. Cuando la energía es muy fuerte, tenemos efectos físicos que no tienen el rango de energía más débil. Por eso aparece dividido en dos partes, en ondas ionizantes y no ionizantes, diferenciando la cantidad de energía que produce efecto en la materia o que no la produce. Esto, por supuesto, es subjetivo, porque dentro de las ondas no ionizantes está, por ejemplo, la luz del sol, y si nosotros nos quedamos al sol, vamos a ver un efecto físico sobre la piel, ¿sí? Que es que nuestra piel toma temperatura. Y vamos a ver también efectos químicos, cómo cambia de color cuando nuestro organismo empieza a concentrar melatonina. Bien, entonces hay efectos tanto físicos como químicos en un rango de frecuencias que no están dentro de las ionizantes, sino dentro de las que se suponen que son más débiles. Bien, el efecto ionizante se entiende en física y en química como una frecuencia que tiene tal cantidad de energía que es capaz de arrancar electrones de los átomos. Los átomos nunca están en equilibrio exacto eléctrico, excepto la columna número 7 de la tabla química, que es la de los gases nobles, y son los que están equilibrados en cantidad de electrones y protones. Tienen la misma cantidad de unos y de otros. Por lo tanto, la carga eléctrica, cuando compite una polaridad con la otra, el átomo queda equilibrado. El átomo equilibrado no tiene reacción química. ¿Por qué? Porque la reacción química se da justamente por una diferencia de polaridad. Entonces, el átomo equilibrado, sometido a un tipo de radiación en particular, a partir de cierta frecuencia, va a empezar a tener desprendimiento de electrones. Si desprende electrones, pero no protones, se va a cargar de un modo positivo. Cuando un átomo está desequilibrado eléctricamente, se denomina un ión. Bien, catión y anión para positivos y negativos, pero iones en general es para ambos. Entonces, la radiación, cuando sobrepasa cierta frecuencia, tiene tal cantidad de energía que es capaz de arrancar
electrones de los átomos. Cuando tiene esa cualidad, a partir de ese momento en adelante se denominan radiaciones ionizantes. Antes de eso, cuando no son capaces de arrancar electrones de los átomos, se llaman no ionizantes. Igualmente producen efectos físicos y químicos, como dijimos recién, pero no arrancando electrones de los átomos. Si hasta acá está claro, podemos entender que si nos exponemos al sol, podemos tener quemaduras, incluso quemaduras graves, con radiaciones que no son ionizantes. Y esto lo podemos trasladar a la radiación de telefonía, que está dentro del rango de las frecuencias no ionizantes, con lo cual se nos suele decir que no producen daño. Y en realidad vemos que la luz del sol nos puede quemar, tostar y mandarnos a un hospital si estamos demasiado tiempo, sin que sean ionizantes. Por lo tanto, frecuencias no ionizantes pueden ser enormemente dañinas para el organismo. No hace falta que sean ionizantes para que sean agresivas. Las ionizantes son todavía más agresivas. ¿Por qué? Porque además de los efectos físicos y químicos, producen alteración atómica. Y la alteración atómica, al producir diferencia de potencial en los átomos, hace predisposición química. Recién dijimos que la columna 7, al estar equilibrada, no produce reacciones químicas. En cambio, cuando hay una diferencia de potencial, el átomo es más positivo o más negativo, en ese caso tiende a unirse químicamente a otros elementos. Esas uniones químicas afectan no solo a elementos de química inorgánica, sino que también a la química orgánica común, a la química del carbono y aún a la química biológica. Cierto tipo de radiación puede producir alteraciones en el ADN humano y producir directamente mutaciones, mutaciones que van a perdurar en el tiempo o que se pueden manifestar incluso en generaciones posteriores, como pasa con la explosión atómica o como pasó con Chernobyl. Y si ustedes buscan en internet algunos videos, van a encontrar que hay información acerca de alteraciones en los colores, las formas y el tamaño de las plantas y de los animales a causa de esa radiación que produjo mutaciones en el ADN. ¿Ok? Entonces, radiaciones no ionizantes son radiaciones que incluyen a las de la luz, incluyen todos los colores visibles, y a partir de una parte de lo que llamamos ultravioleta, ultravioleta significa lo que está más allá del violeta, a partir de ese punto, de un color más allá del violeta que no es visible para nuestros ojos, empieza a tener la cualidad ionizante. Tiene tanta energía que arranca partículas. Por debajo del espectro visible, el color de más baja frecuencia que vemos es el rojo. Inmediatamente por debajo está el infrarrojo, que no lo vemos con los ojos, sino que lo percibimos con la piel como calor. Entre el rojo y el calor hay una franja intermedia que es tanto visible como color rojo, como también es sensible por la piel como calor. Con esto tenemos una idea de que el espectro electromagnético no está dividido en frecuencias, no en la realidad, sino que es una variante continua, lo que se llama un gradiente continuo de frecuencias, sin ningún tipo de interrupción. Todas las divisiones que nosotros hacemos cuando hablamos de espectro visible, el espectro infrarrojo, ¿sí? Microondas, ondas de radio, son divisiones que hacemos nosotros en forma lógica, pero no en forma física. Lo hacemos solamente para juntar un grupo de frecuencias que en conjunto tienen cierta cualidad. Por ejemplo, la que afecta a nuestra vista, la que es para nosotros visible, le llamamos espectro de luz visible y contiene todas las frecuencias que corresponden a los colores. Pero no hay una frecuencia para un color y otra para el otro. Si nosotros vamos avanzando como en un dial las frecuencias, vamos a ver que los colores se van mezclando, o sea, va apareciendo del rojo, va pasando a un naranja, a un amarillo, pero no hay una división concreta. La división la hacemos nosotros para poder catalogar. Pero en la naturaleza esa división no existe, es un gradiente donde va pasando del rojo al naranja al amarillo y así se va transformando sin una solución de continuidad. No hay un corte. Hasta acá está claro lo que vamos diciendo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, si no continúo. Claudia, Continúa nomás. muy bien. Continúa, no hay preguntas.
Comento y los únicos comentarios es que está muy claro lo que estás diciendo, fácil y Buenísimo. sencillo para la comprensión de todos. Perfecto. Hasta ahora entonces, Claudia, me dijiste ionizantes y no ionizantes. Terminado eso, ¿cómo seguimos? ¿Qué efectos producen? Bien. Eh, los efectos nosotros en general no los conocemos todos, porque muchos de los efectos que se han estudiado han quedado en áreas militares y no se han publicado. Por ejemplo, las frecuencias más bajas de todas tienen una buena conductividad a través de la tierra y el agua y no se utilizan por personal civil, sino que se utilizan por personal militar. Por ejemplo, para transmitir ondas de radio hacia submarinos o para transmitir mensajes que codifican efectos terráqueos. Por ejemplo, hay un sistema de muy, muy baja frecuencia a través de la Tierra que nos informa cuando hay terremotos. Bien, y los sistemas de alerta por terremotos, cuando sobrepasan cierta intensidad, se suman a eso desde torres de control, que también van produciendo frecuencias muy bajas o golpes sobre la Tierra, que son percibidos por otras antenas y son recepcionados como un mensaje codificable, es decir, esto significa tal cosa. Por ejemplo, esto significa que va todo bien, esto significa que no pasa nada, o se incorpora una señal que nos da una alerta, y esa alerta puede significar que hay un terremoto cercano y nos pueden hasta codificar las coordenadas y la profundidad. Bien, entonces, hay todo tipo de frecuencias, cada una tiene un uso en particular y produce un efecto distinto. Cuando nosotros separamos este continuo de frecuencias en rangos, lo que hacemos es identificar justamente los efectos. Uno de estos efectos tiene que ver con el horno a microondas. Bien, lo que llamamos microondas se refiere a ondas de muy escasa longitud de onda. Como ven en pantalla, todo el espectro parte de una onda que se va haciendo cada vez más comprimida. En el lado izquierdo de la pantalla, sobre fondo de color azul, hay una línea blanca que tiene ondas muy claramente perceptibles. Cuando llega al rojo están más juntas y se siguen juntando cada vez más hasta el extremo de la derecha. Esto lo que nos indica es que cuando hay una mayor frecuencia, es decir, una mayor cantidad de ondas dentro del mismo espacio de tiempo que consideramos un segundo, esto es el estándar, ¿no es cierto? Las frecuencias se miden siempre en ciclos por segundo, y a partir de ahí se utilizan magnitudes como juntar de a 10, de a 100, de a 1000, entonces hablamos de hertz, o sea, un ciclo en un segundo, o hablamos de kilohertz, es decir, de a 1000 ciclos en cada segundo, o hablamos de megahertz, como en la radio, bien, la FM tiene X cantidad de megahertz, entonces, ¿de qué estamos hablando? De millones de ciclos en un segundo. Esto es una definición de frecuencia. Hay otra forma de denominar las ondas, que es por el espacio que ocupa un ciclo. Si lo consideramos como onda en movimiento, vamos a decir que la onda recorre en un segundo X cantidad de distancia. Y esa distancia la vamos a medir en kilómetros, en metros, en centímetros, en milímetros, ¿ok? Y cuando hablamos de micrones, es decir, millonésimas de milímetro, ya estamos hablando de microondas. Cuando hablamos de lo que es un horno de microondas, hablamos de una frecuencia de 2,5 gigahertz. Esto significa millones de ciclos. Y esto impacta como efecto produciendo la vibración del agua a tal punto que la hace cambiar de estado. Ya sabemos que hay tres estados básicos en la materia, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Sabemos que si calentamos un cubito de hielo hasta la temperatura ambiente, cambia de estado de sólido a líquido. Y cuando calentamos el agua por más allá de 100 grados centígrados, empieza a evaporar, es decir, pasa al estado gaseoso. El horno microondas produce el efecto de vibración como si calentáramos el agua en la hornalla, haciéndola elevar la temperatura. Elevar la temperatura en física
no significa simplemente levantar la temperatura que nosotros percibimos, significa que las moléculas vibran con mayor intensidad. Entonces, cuando producimos una vibración en las ondas que están alrededor de la materia y estas se transmiten por simpatía a la materia, lo que tenemos es que esa materia eleva su temperatura. ¿Cuándo? Cuando vibra más. Entonces, calentar el agua significa elevar el estado de vibración de las moléculas del agua. Y lo mismo se puede hacer, no por medio del calor, sino por medio de la frecuencia adecuada. Esa frecuencia es de 2,5 GHz y es la que se utiliza en el horno a microondas. Con esa frecuencia, al calentar el agua, producimos, por ejemplo, que la carne se cocine por hervor. Y ese hervor nosotros no lo percibimos como hervor porque estamos viendo la carne seca en un plato, pero en realidad lo que está sucediendo es que las moléculas de agua dentro de esa carne vibran, hierven y producen el calor, el calentamiento y hasta la cocción de la carne. Lo mismo pasa con nuestra mano si la pudiéramos poner dentro del horno a microondas. Por eso el microondas tiene una tapa que se cierra para protección. Bien, tiene un mecanismo de protección, que lo vamos a ver más adelante y se llama jaula de Faraday, y eso es para que la radiación no salga de adentro de ese cubículo. Nosotros no podemos encender el microondas si la tapa está abierta. Si pudiéramos encender el microondas con la tapa abierta, estaríamos en un enorme peligro de sufrir daño. Si nosotros pudiéramos meter la mano en el microondas, se nos cocinaría igual que un churrasco. Así que eso es uno de los efectos. Genera calor, genera vibración en las moléculas. Y eso tiene distintos efectos en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, vibraciones sobre las glándulas, vibraciones sobre el sistema nervioso. Bien, cada parte de nuestro cuerpo tiene una diferente sensibilidad a la radiación según el tipo de órgano de que se trata. Así que el tema es bastante complejo y nosotros lo vamos a explicar hasta acá para que sea algo relativamente sencillo. Bien, los efectos son variados, pero siempre tienen que ver con excitar la vibración de las moléculas químicas. Y eso produce variedad enorme de efectos. No sé si hasta ahí vamos bien, Claudia. Perfecto, Guillermo. ¿Algo más sobre este tema o cómo sigo? Preguntas no hay, así que es como tú decidas. Si querés Bien. comentar algo más, si no Sí, vamos. pasamos al... Me gustaría pasarle tema a Franco, si es que está allí disponible Bueno, para la parte legal, y entonces para darle pie, lo que yo diría es que este tipo de radiación, dado que puede producir efectos dañinos, así como otros son efectos positivos, ¿no? Pero como puede producir efectos dañinos, es lógico que toda la sociedad, cuando se organiza a través de sus sistemas administrativos, contemple el análisis del efecto de estas radiaciones antes de desparramarlas en la atmósfera donde hay gente. Imaginemos que nosotros se nos ocurre quemar neumáticos, se nos ocurre quemar componentes químicos distintos que encontramos en los tachos de pintura y demás, y todo ese humo se desparrama en el aire, va a afectar a las personas que están alrededor. Por lo tanto, antes de autorizar la quema de un producto que se puede volver tóxico, tenemos una cierta normativa que vigila eso, ¿sí? Normativas para la seguridad de la población. En el caso de la radiación pasa exactamente lo mismo. Hay protocolos y normativas que debieran analizar los efectos y como la tecnología cambia muy rápido, sabemos que se incorporan nuevas frecuencias y mayores potencias, con lo cual un estándar que se midió en un cierto año, a los 2 o 3 años perime, porque cambian las condiciones, y por lo tanto, al aplicar mayor potencia o al aplicar nuevas frecuencias, pueden aparecer nuevos daños que antes no se contemplaron. Esto quiere decir que tiene que haber una comitiva que analice desde el punto de vista técnico, que consulte a los técnicos, antes de emitir una legislación que apruebe el uso de ciertas frecuencias. Entonces, esto pasa con la telefonía y con otros elementos. Y para eso, el que conoce sobre la parte de legislación al respecto es nuestro compañero Franco Giglio, a quien me gustaría darle la palabra para que nos muestre otro aspecto de esto. ¿Estás por allí, Sí, Franco? sí, Muy con bien. mucho gusto, Guillermo. Dejo de compartir y te dejo la palabra. Gracias. Bueno, comentar que efectivamente, como mencionaba Guillermo, existe contaminación en la vida en sociedad
existe contaminación generalmente y esa contaminación está regulada por el Estado. El ejemplo que ponía Guillermo es el de la contaminación del aire por la quema de neumáticos. Existe también contaminación de los ríos, por ejemplo, por el vertido de efluentes no tratados, por ejemplo, efluentes cloacales o de elementos contaminantes industriales. Existe una legislación que establece cómo tiene que ser el tratamiento que se le da a los efluentes cloacales para que puedan ser volcados a un río, porque según la legislación pueden ser volcados a un río siempre y cuando hayan tenido un tratamiento previo. Lo mismo con los contaminantes. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces se discute cuál es el parámetro que hay que aceptar, cuál es el nivel de toxicidad que hay que aceptar en cuanto a estos materiales cuando son vertidos al río, y por otro lado, y muy importante, quién es la autoridad que se encarga de vigilar que esto se cumpla, ¿no es cierto? Que no existan, que no exista contaminación, porque la ley puede estar ahí y ser una ley muy bonita, muy protectora, pero si el Estado no se encarga de controlar, entonces vamos a estar complicados. Nuestra salud corre riesgo. Entonces, eso mismo lo podemos trasladar al tema de las antenas. Las antenas de telecomunicaciones, podemos decir que contaminan, es lo que se llama contaminación electromagnética, porque producen un efecto, como explicaba Guillermo recién, produce un efecto a la radiación sobre las personas decimos adultos, adultos mayores y niños, esto está estudiado. Tenemos en la sala al doctor Rodolfo Tauset, de quien podríamos aprovechar al menos 5 minutitos para que nos cuente un poco sobre estos efectos, los estudios que se han realizado. Pero no solo tenemos esta cuestión, sino también tenemos la cuestión de que debería existir por parte del Estado un control y persecución a todos aquellos que en infracción a la normativa que se encuentra vigente, que es la normativa que nos protegería a nosotros, como decía, persiga y sancione a aquellos que están contraviniendo lo que dice la legislación o la normativa. ¿Y cómo tiene que hacer este control el Estado? Pues bien, midiendo en el espacio, en las ciudades, cuál es el nivel de radiación que existe, y por otro lado, y cuando encuentra un nivel de radiación superior a lo que establecen las normas, identificar al que está emitiendo y sancionarlo. En primer lugar, pedirle o obligarlo a que baje la emisión a lo que establece la norma. Estos funcionan con las radios AFM y AM. Cuando una persona emite uno debe tener una autorización estatal para poder emitir fundar una FM y transmitir música, noticias. Sin la autorización se dice que una FM es clandestina. Entonces, cuando el Estado identifica una FM clandestina, procede a clausurarla y le impone una multa a la persona que ha infringido la normativa. Lo mismo sucede con el caso de la radiación. Ahora, ¿qué sucede entonces? Para entrar a la cuestión normativa, lo que tenemos que decir, y Guillermo lo va a poder explicar con mayor claridad esto, existen emisiones, hoy por hoy, electromagnéticas, que están dentro de lo que la ley dispone o establece como permitido. Ahora bien, eso que la ley establece como permitido ha sido establecido en el año 1995. Desde el año 1995 hasta ahora hubo gran cantidad de estudios sobre niños, sobre plantas, sobre animales, sobre adultos, que han demostrado que ese límite permitido o ese rango permitido por el hoy por hoy
por la normativa vigente hoy, podría también ser perjudicial, o podría, no lo vamos a poner en condicional, es perjudicial para la salud y para el ambiente. Entonces, y acá viene un poco el trabajo de Motesa. Motesa, al igual que otros organismos, organizaciones no gubernamentales del resto del mundo y quizás algunas del país, estamos empujando un poco para que la normativa se actualice y nosotros estamos confiando en lo que nos dicen los especialistas que esta normativa, en el sentido o la orientación en la que esta normativa debería ir adoptando. Para eso contamos con lo que nos está diciendo, con lo que está contando Guillermo. Hay muchas otras personas que han participado en charlas aquí, algunas están grabadas, las podrán encontrar en YouTube, bueno, no sé si algunas personas son nuevas, yo por eso lo repito, por la duda de que alguna persona que esté presente no conozca. Y bueno, entonces tenemos la cuestión de qué es lo que se permite y no se permite en función de lo que es dañino o no dañino, y lo otro es cómo persigue el Estado a las personas que están emitiendo fuera de lo permitido. Existe para las radiaciones ionizantes, existe una autoridad de contralor, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, que establece, por ejemplo, que en las clínicas donde se realizan radiografías, por ejemplo, en la que se radia con rayos X a las personas, deben existir tales o cuales elementos de seguridad cuando se realicen inspecciones. Si no se cumple, se realiza también una sanción, ¿verdad? Lo mismo que sucede trasladándolo nuevamente al ejemplo que habíamos comentado recién, si se detecta que, acá yo soy de San Rafael, provincia de Mendoza, donde el agua es un bien sumamente escaso y se protege mucho. Existe un organismo que se llama Dirección General de Irrigación. Cuando una persona que tiene cultivos en una finca advierte que alguien está contaminando, realiza una denuncia y la autoridad inmediatamente actúa. Se apersona en el lugar, toma muestras del agua, las analiza y si el agua está contaminada, identifica al contaminante y lo sanciona según corresponda. Entonces, ¿qué es esto? Como la contaminación electromagnética no se ve, no se siente, no hay sentido para percibirla, solamente las personas que son electrohipersensibles, que Claudia les puede contar un poco más sobre esto, solamente algunas personas son perciben la radiación, y como no percibimos la radiación, sino que quizás adjudicamos un dolor de cabeza a extremadas preocupaciones o un nivel de estrés que posiblemente la haya causado, bueno, como no tenemos esa determinación de que existen radiaciones en el aire, es muy difícil, a diferencia de la contaminación del agua, que todos la percibimos porque cambia el sabor, cambia el color. Cuando tenemos este problema de la contaminación electromagnética, nos damos cuenta, quizás sea demasiado tarde cuando nos demos cuenta de que en nuestra ciudad existen una gran cantidad de antenas instaladas sin un criterio de ordenamiento y que emiten, y ahora con esto voy terminando, estas radiaciones sin control y se cruzan las radiaciones y con este entrecruzamiento en el lugar en el que se cruzan, la radiación es más intensa. Hoy en el país existen alrededor de 20.000 antenas. Se dice que con la llegada del 5G estas 20.000 antenas serían aumentadas a 60.000. Pensemos que si las 20.000 antenas han sido instaladas sin un ordenamiento anterior, sino más bien por inercia, se va instalando donde las compañías consideran que hace falta que establezcan un nodo de telecomunicaciones, lo mismo podría pasar perfectamente con las antenas de 5G. Entonces, el cuidado que debemos tener y la acción que debe realizar Motesa en este sentido
es muy grande y para eso entre las cuestiones más importantes que corresponde, las actividades más importantes que deben ser realizadas son este tipo de charlas, para que todos nos enteremos de lo que está pasando y todos intercambiemos opiniones sobre lo que nos pasa. Ahí está Guillermo. Bien, bueno, decir entonces que lo que acaba de decir Franco, vamos a tratar de ampliarlo un poquito. Había una pregunta aquí en el chat que decía si la frecuencia de los microondas es la misma que las frecuencias del 5G. La respuesta es sí, aunque no es correcta del todo, porque en realidad las frecuencias de telefonía son varias. Bien, entonces tenemos antenas, por ejemplo, en Argentina tenemos antenas, las clásicas cuatribandas son 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, hasta llegar a los 2500 MHz. Bien, entonces, ¿es exclusiva del 5G? No, estamos teniendo frecuencias de 2,5 GHz, que son las mismas del microondas, dentro de lo que es la generación 4 Plus, o sea, la que estamos utilizando ahora. También va a estar presente en la quinta generación, entonces también participa del 5G, excepto que la quinta generación lleva estas frecuencias más altas, 2,5, 2,8, 3 y pico, y aumenta muchísimo más, ¿ok? Lo que se busca con esto es tener cada vez más cantidad de frecuencias dentro de una misma generación de telefonía para lograr lo que se llama mayor ancho de banda, que a su vez nos da mayor velocidad de transmisión. Lo que se intenta lograr es poder transmitir mucha información a mucha velocidad por transmitirla en paralelo, en muchas frecuencias, ¿ok? Entonces la telefonía puede utilizar una frecuencia para una cosa y otra frecuencia para otra, o podría hasta utilizar más de una frecuencia para hacer una transmisión en paralelo. A eso se le llama a veces multiplexado, bien, cuando se varía la frecuencia, a veces muy poco, y se transmite la información en paralelo, simultáneamente en más de una frecuencia. Esto se está haciendo por una necesidad de transmitir enormes cantidades de información de modo simultáneo. Y esto entra más en la parte de conspiración, decir por qué necesitan tanta cantidad de información. Bueno, porque quieren que todos los seres humanos estemos transmitiendo simultáneamente nuestros datos biométricos permanentemente. Nuestra temperatura corporal, nuestras pulsaciones, lo que compramos en el mercado, en el GPS por dónde estamos caminando, qué compramos y qué no compramos, cuánto pagamos por eso, ¿bien? Y cuando uno quiere saber todo acerca de todo el mundo y todo a la vez, nos encontramos con que la velocidad de transmisión no alcanza. Entonces aparecen estas nuevas generaciones, quinta generación, sexta generación, para tratar de lograr eso. Por eso tiene una gama muy grande de frecuencias. Ahora, con respecto a esto de los 2,5 GHz, sí, exactamente, es la misma frecuencia, pero tenemos diferencias. Primero, hay una diferencia en potencia. Bien, ustedes saben que si cocinan con el gas al mínimo o al máximo, el resultado no es el mismo. O también podríamos decir que el resultado es similar, pero con distinta demora en el tiempo. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, tenemos que decir que si nosotros utilizamos la misma intensidad de ondas que en el horno a microondas, obviamente los sistemas de telefonía nos pueden cocinar. No debiéramos tener pánico con esto, porque para la telefonía, para poder cobrarnos, se necesita que estemos vivos. Entonces, no nos matan por una cuestión de que nos quieren cobrar, ¿ok? El muerto no paga, así que nos van a dejar vivos hasta que paguemos la factura, como mínimo. Entonces, no se busca que la telefonía nos mate, ¿sí? Entonces, la cantidad la intensidad de la señal es lo suficientemente baja como para que no nos dañe. Y aquí entra el balance, ¿bien? Entre que quieren que nos comuniquemos y cuanta más potencia mejor, porque mejora las comunicaciones, y que nos mantengamos vivos para pagar la factura, tienen que hacer un balance, ¿bien? No hacer todo junto, porque si no, no funciona. Entonces, tienen que lograr que no nos dañe, y esto es lo que se tiene que ocupar la ley, como decía Franco recién, pero a su vez hay otras intenciones que tienen que ver con controlar a las personas. Y ahí ya necesitamos más potencia. Y nos empezamos a acercar cada vez más a las potencias dañinas. Porque si yo quiero
lograr un efecto sobre el sistema nervioso de una persona, es muy probable que le produzca un daño físico, ¿ok? Entonces, ¿con qué están especulando tecnológicamente? Están especulando con mandarnos una cierta potencia que nos va a producir una enfermedad, pero no la muerte, y se espera un tiempo a que nos acostumbremos para después volver a aumentar esa potencia. En este tipo de pensamiento está toda la gente que nos dice que en realidad nos vienen dañando desde que se pusieron los primeros cables de luz con corriente alterna, y esta persona que escribió un libro, que ahora no recuerdo el nombre, explicando que cada vez que se implementó un sistema tecnológico con frecuencias, en ese lugar apareció a los 6 meses alguna enfermedad que afectó a casi toda la población. Después viene el tema de las vacunas, los tratamientos médicos, y dicen que bueno, las vacunas curaron a la gente. Y esta persona dice, no, no fueron las vacunas que curaron a la gente, es que la gente se acostumbró, generó una defensa biológica, aprendió a soportar, y por lo tanto parece que se curaron. Pero en realidad sigue sufriendo el daño y el cuerpo se sigue defendiendo de ese daño, con lo cual tenemos una agresión permanente. Cada vez que se agregan frecuencias, se agregan más daños, y va a llegar algún momento en que el cuerpo ya no pueda recomponerse, ya no pueda soportarlo y falle. Bien, ahora en este momento estamos hablando de ese punto de quiebre. La tecnología quiere cada vez más frecuencia, cada vez más potencia, y nosotros estamos mostrando síntomas de enfermedades, y todo el sistema social está pensando, ¿cuál es nuestro límite? ¿Qué tanto más nos pueden dar de frecuencia sin que explotemos? Bien, así que hoy por hoy es ese equilibrio el que se está manejando entre las industrias que quieren vender más telefonía y nosotros que queremos sobrevivir a la tecnología. Y en el medio están los que aprovechan esto para decir, ah, mira, esta frecuencia produce este daño, podemos hacer un arma con esto. Qué interesante, ¿no es cierto? La industria está tratando de no sobrepasar este nivel para no producir daño, y nosotros lo podemos tomar y aumentarlo para producir más daño y usarlo en la guerra. Cuando la guerra se vuelve en contra nuestro o en contra de la ciudadanía, es cuando los sistemas de control nos llevan a tal extremo que para poder controlarnos necesitan usar la misma potencia que contra un enemigo, para asegurarse que obedezcamos. Y ahí tenemos esta gama de problemas que se están presentando. Así que, ¿el módem tiene la misma frecuencia que el microondas? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La potencia. ¿Ok? Por otro lado, hay otro concepto que hay que tener en cuenta, y es que el microondas genera una frecuencia constante. Bien, la de 2,5 GHz, y nada más. En cambio, la telefonía tiene un sistema por el cual utiliza los 2,5 GHz en forma estable, es cierto, pero lo que se denomina onda portadora, es decir, sobre esa base va a enviar una información, y la información está codificada como una variación en la frecuencia o en la amplitud de la onda. Por eso ustedes cuando escuchan radio tienen una banda de radio AM, que significa amplitud modulada. Amplitud significa la cantidad de energía que tiene la onda. Yo varío, digámoslo en forma burda, varío el volumen de la onda, bien, como si fuera el volumen que me sube el sonido, la intensidad, la aumento y la disminuyo para formar variaciones, y en esas variaciones está codificada la información que voy a transmitir. Esto mismo se puede hacer variando la frecuencia. Entonces tenemos otro tipo de emisión de radio que se llama FM, frecuencia modulada. Entonces la telefonía no solo usa los 2,5 GHz como una frecuencia constante, igual que el microondas, sino que le agrega lo que se llama el pulsado. El pulsado representa en sí otra frecuencia. Y esa otra frecuencia también por sí misma puede producir daño, y también se puede potenciar entre el pulsado y la portadora para producir aún más daño o para producir algún efecto específico en el cuerpo, como por ejemplo mareos, sensación de nerviosismo, estado de pánico y otras cosas que se suelen utilizar en los campos de batalla o en el control de las poblaciones que están haciendo algún disturbio en la calle, y para disolver manifestaciones se utilizan estas que son armas sónicas, armas de ondas o armas de microondas. ¿Ok? Todo ese tipo de variedad, todas son cosas distintas, ¿no? Armas sónicas son frecuencias que podemos oír, ¿bien? Hay otras que afectan al sistema nervioso y otras que son de tipo microondas y nos producen calor y picazón en la piel, es decir, nos están quemando y hacen que la gente salga corriendo de ahí,
¿ok? Así que todo esto puede entrar dentro de los efectos. ¿Es lo mismo el microondas? Sí y no. Sí porque es la misma frecuencia, no porque no es la misma potencia y no porque la frecuencia del horno microondas no pulsa. La de telefonía puede llegar a ser hasta peor cuando pulsa, ¿ok? Y tengamos en cuenta que la telefonía, al tener enorme cantidad de antenas, es muy fácil que sobrepase la potencia admitida por la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos 10 antenas en la ciudad, tienen permiso de emisión, y resulta que con la misma potencia nos ponen 100 antenas más? Ahora tenemos 110 antenas radiándonos, y lo que nosotros recibimos es la suma de esas 110. No es que cada una cumple la norma y está todo bien, sino que cuando yo agrego más antenas, estoy aumentando la potencia final que llega a mi cuerpo, porque tienen que recordar que esto es cada antena emitiendo una onda, y cada pulso de la onda, cada una de las ondas, ¿bien? Está pegando contra nosotros y transfiriendo energía. No es lo mismo una onda que 2 emisores de onda, que 3 emisores de onda o que 10 emisores de onda. La normativa es la misma y cada vez se agregan más antenas. Con lo cual, vamos a lo que decía Franco, cada tanto hay que volver a revisar la normativa, volviendo a hacer mediciones para determinar si la acción de las empresas, que en principio está dentro de la normativa y que está correcta, no está sobrepasando ciertos niveles que ahora van a producir un daño que antes no producían. Y eso es por el aumento de frecuencias y el aumento de cantidad de antenas. Espero que esté claro hasta ahí y que se pueda entender por qué el cambio de normativa y por qué la necesidad de que se revise a intervalos periódicos. Ahí comenta algo Rolf. Claudia, te dejo la palabra para que comentes lo de Rolf o si querés que continúe, o quién querés que continúe. Bien, no, iba simplemente a decir, ya que Franco lo mencionó a Rodolfo, que está aquí con nosotros, si quiere comentar lo que Franco pidió referido a los efectos que producen en niños. Rodolfo, bienvenido, si querés abrir el micrófono y hablar. ¿Ahí me están escuchando? Perfecto. Perfecto. Bueno, todo muy bien, todo muy de acuerdo, muy interesante. Ocurre que, además de las limitaciones que se pueden poner de acuerdo a las normas, hay que cumplir normas internacionales. Las normas internacionales han sido aprobadas por organismos como la Organización Internacional del Trabajo, el ICNIRP, etcétera. Y además hay una recomendación de la OMS del año pasado. Y además hay una norma que es la ICRP 103, que de acuerdo a los principios del ICNIRP debe cumplirse. O sea, el tema es que no se está cumpliendo con ninguna norma. Nosotros ahora, ocurre que en este momento, les cuento como novedad, se están eligiendo nuevas autoridades del ICNIRP. Entonces estamos trabajando a nivel internacional como para que los nuevos miembros del ICNIRP sean más calificados y además tengan mayor cantidad de expertos en otras áreas. Porque en este momento los miembros del ICNIRP es gente de alguna manera ignorante en lo que hace a las normas, en lo que hace al cumplimiento de las normas. Yo les quería decir algo, muy breve. O sea, los principios de radioprotección que se aplican a las radiaciones ionizantes también tienen que aplicarse a las radiaciones no ionizantes. Y estos principios son mucho más fuertes que simplemente bajar o subir un nivel. Por ejemplo, no se puede permitir que la gente se irradie o se exponga en forma injustificada. Y hay un montón de ejemplos al respecto. Yo no necesito tener 100 señales para comunicarme, basta con una. Como es suficiente para mí sacarme una radiografía y no me tengo que sacar 400 radiografías para llevárselas al médico. Con una radiografía alcanza. Pero acá lo que estamos haciendo es sacando 400 radiografías.
Además, está todo prendido, no se apaga nunca, a las 3 de la mañana cuando nadie escucha, igual se sigue emitiendo información. Ahora, esa información que se emite, ¿es gente que está conversando? ¿Es comunicación inalámbrica entre dos personas? No. Lo que normalmente ocupa el 95-99% de las emisiones y por lo tanto de la dosis que recibimos son los mensajes publicitarios. Si uno se toma el trabajo de ver un celular, ¿no es cierto? Mirarlo, tenerlo prendido, hay más o menos 50, yo por lo menos recibo 50, 60 mensajes cada 5 minutos. Todo eso es algo, por empezar, que yo no pido, que yo no solicito, y que esto lo dicen organismos especializados en el tema, un organismo de Estados Unidos que habla de eso. O sea, la dosis que recibimos es debido a la publicidad. Por otra parte, el celular mismo también emite radiación. O sea, nosotros recibimos una radiación externa y además una radiación debido al propio celular. Y esa emisión del celular es totalmente innecesaria, totalmente injustificada, porque es para informar sobre dónde estamos. Es lo que se llama señal de geolocalización, para que el sistema sepa cuál de las 100.000 antenas que hay en el país tienen que usar para comunicarme. Van a usar una antena que está, no sé, acá a 4 cuadras, a 5 cuadras. Pero eso tiene sentido si uno estuviera moviéndose en forma permanente o yendo en un auto, etc. Y además tiene sentido cuando yo necesito estar comunicado. Yo puedo realmente no comunicarme o comunicarme cuando yo quiero, y si estoy debido a la pandemia durante 3 meses en mi casa sin moverme, no tiene sentido que mi celular emita cada 10 milisegundos una señal: acá estoy, acá estoy, acá estoy. Entonces, eso es injustificado. O sea que, aparte de los niveles, hay cosas muy importantes, que es la justificación. Y luego la optimización. La optimización quiere decir que, además de comunicarme con una sola señal y no con 400, en Buenos Aires, por ejemplo, en cualquier parte, uno tiene una señal de Wi-Fi. Es imposible en Buenos Aires no tener 50 señales de Wi-Fi simultáneas. Entonces, las antenas obviamente no hacen falta. A mí con 1 o 2 señales de Wi-Fi me sobra. Entonces, ¿por qué hay además antenas? ¿Cierto? Esto también está injustificado. Por otra parte, tiene que haber niveles optimizados. Ustedes saben que en Rusia los niveles de emisión son 1000 o 10.000 veces inferiores a los nuestros y se comunican. Además, yo en mi casa, yo tengo varios detectores, yo en mi casa observo que con 0,1 milivatios por metro cuadrado, que es, escuchen, 10.000 veces inferior a los límites permitidos. Yo escucho perfectamente, me comunico perfectamente, me llegan los mensajes. Cuando saco el teléfono de modo avión, que es el modo que lo tengo en forma habitual. O sea, de que uno se puede comunicar con 10.000 veces menos. O sea, que no es que hay que respetar un límite. Eso es falso. Hay que optimizar. Hay que usar solamente la cantidad, la intensidad necesaria para que haya comunicación. Y además esto tiene que usarse solamente para la comunicación, no para publicidad. Para publicidad tienen la radio, la televisión, los carteles, los diarios, etc. Entonces, esto está claramente dicho en las normas. Las normas dicen esto. Pero lo primero es que la OMS, en el documento que sacó el año pasado, en enero, lo primero que dice es: no hay un sistema de control. Como mencionó hace un rato Franco, hay una autoridad regulatoria nuclear para controlar las radiaciones ionizantes y debe haber otra igual, o por ahí la misma, la ARN
si tiene los recursos suficientes, puede también transformarse en el controlador de las radiaciones no ionizantes. Y esto lo dice la OMS. Entonces, no se puede estar más sin una autoridad. Esto es algo tan elemental. Cualquier cosa que tenga un riesgo requiere que haya alguien que controle ese riesgo. Y acá no lo hay. La ENACOM obviamente no está calificada porque no sabe cuáles son los riesgos. Nosotros hemos mandado notas desde octubre del año pasado. Y hace un año que estamos mandando notas. Nadie nos contesta nada. Hemos hecho un taller en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en el 2017, en el cual invitamos a toda la gente de ENACOM. Y ahí le dijimos, esto está así, así, así. Nadie habla, nadie dice nada. O sea, lo que estamos afirmando y lo que estamos pidiendo es algo posible, algo practicable, sustentable, y es lo que hay que hacer. O sea, que esto es lo que yo les quería dar como mensaje, digamos, de que lo primero que hay que hacer es tener una autoridad y hay que cumplir con las normas. Y les digo, como Chimento, en este momento se están cambiando las autoridades del ICNIRP. Y nosotros, yo estoy a cargo de una comisión interamericana de protección contra los campos electromagnéticos, y que se llama CIPRASEM, y nosotros vamos a, de alguna manera, postular gente y vamos a tratar de que la estructura del ICNIRP sea totalmente distinta a la que es hasta ahora. Porque el ICNIRP, todas las normas del ICNIRP no sirven, porque el ICNIRP no cumplió con el estatuto de su fundación. Cuando se funda el ICNIRP, hay un estatuto que saca el IRPA. El IRPA es la Asociación Internacional de Protección Radiológica. O sea, se pide de que toda norma tiene que ser previamente analizada por la Sociedad de Protección Radiológica. Y eso no ocurrió. Eso no lo han hecho. Y ahora, en este momento, están totalmente... O sea que, en base a eso, le vamos a pedir al IRPA, estamos en eso, estamos trabajando en eso, de que la nueva constitución sea razonable. Y acá en nuestro país vamos a reiterar las mismas notas, porque lo que estamos pidiendo, señores, cumplan con las normas internacionales. No quiero robarles más tiempo, simplemente quería decirles de que además del criterio de un límite para los niveles, que en realidad los principios del ICNIRP no hablan de niveles, dicen que se hablan de dosis. Lo importante no es el nivel, lo importante es el nivel multiplicado por el tiempo de exposición. Eso es lo que da la dosis, que se puede medir igual que las radiaciones ionizantes en Gray o en Siever. O sea que no es lo mismo que yo esté un minuto o que esté una hora o que esté un año, ¿no es cierto? Y evidentemente, además, ya está probado de que exposiciones muy cortas producen un daño alto. El último trabajo que salió el mes pasado, o sea, además de todo el tema del cáncer, que está recontraprobado, los tumores, glioma, glioblastoma, los tumores grado 4 en el cerebro, como han aumentado factor 4, factor 5. En la Argentina tenemos los neurinomas del acústico, que han multiplicado por 10 en una década, están creciendo al 15-20% por año. Además de todo eso, que es conocido, además está el problema de aumento de la tensión arterial. Media hora de uso del celular por semana, repito, media hora de usar el celular por semana, que digamos es nada, es como no usarlo, aumenta un 15% la tensión arterial y por lo tanto aumenta el riesgo de ACV. Ustedes saben de que el ACV depende de la tensión arterial. Bueno, y obviamente cuanto mayor sea el tiempo, mayor la exposición, mayor es esto. Aparte de todo, de la diabetes, de la osteoporosis, de la pérdida del sistema inmunológico, aparte saber de que es criminal poner el 5G, porque ya se probó en el año 2020 en Estados Unidos
¿Qué pasa cuando uno pasa del 4G Plus al 5G? Simplemente se multiplican por 4 las dosis y por lo tanto se multiplican por 4 los efectos. Y saben ustedes de que eso en Estados Unidos provocó una diferencia, escuchen, de 500.000 de muertos. Hubiese habido 500.000 de muertos menos si no se pasaba del 4G al 5G. Pero esto nadie lo escucha, nadie lo dice, nadie lo ve. Así que, pero bueno, estamos en este momento tratando de que esto sea conocido, de que la gente sepa de alguna manera los riesgos a los cuales se expone. Porque si la gente no sabe, si la gente lo sabe e igual quiere exponerse, bueno, cada uno es dueño de hacer de su vida lo que quiere. Pero el tema es que nadie sabe. Todo el mundo desconoce esto. No saben lo que pasa con los chicos, no saben lo que pasa con una mujer embarazada. Hay cosas ridículas, como por ejemplo, evitar que una mujer se haga una radiografía. Una radiografía es un miligray. Un miligray lo produce un celular muchísimo más. Un celular produce por hora del orden de 800 o 900 miligray. O sea, equivalentes a estar expuestos a una fuente radioactiva y recibir esa dosis. O sea que una mujer que no se hace una radiografía y tiene el celular en el bolsillo es tremendo, es tremendo. Pero bueno, es correcto porque nadie se lo dijo, no se sabe. El tema es que de esto no se habla. Por eso que son buenas estas charlas y lo que están diciendo realmente es muy importante. Bueno, gracias, porque si yo sigo hablando termino a las 2 de la mañana. Hasta luego. Gracias, Rodolfo. Bueno, Guillermo, continúa. No sé si querés ya arrancar con el sistema de protección o tenés algo más para decir. Sí, no, antes quería complementar un poquito lo que dijo recién Rodolfo, que es importantísimo. Bien, es un poquito más avanzado de lo que yo estaba comentando, pero es muy, muy valioso lo que acaba de aportar y está bueno enfatizarlo. Primero explicar por qué lo de la geolocalización. Bien, para que ustedes se den una idea de lo importante de lo que acaba de decir Rodolfo, tener una geolocalización cada 10 milisegundos no tiene el más mínimo sentido. ¿Por qué? Porque la geolocalización está hecha en principio para poder brindar el servicio de telefonía celular. ¿Qué significa? Significa que cuando usted va caminando o va en un vehículo, va saliendo del ámbito de captación de una antena para entrar en otra, ¿ok? Entonces, para poder brindar el servicio, la antena de telefonía tiene que saber dónde está usted para saber qué antena le va a dar el servicio y cuando interrumpe una, emite la otra. Esto le da continuidad al servicio. Ahora, la pregunta es, ¿hace falta que sea cada 10 milisegundos? Y la respuesta es no, ni remotamente, con mucho menos alcanza. Nadie va a tal velocidad que requiera rangos de milisegundos para detectar dónde está ubicado. Por lo tanto, lo que dice Rodolfo en definitiva es que no solo no es necesario, sino que hay una intención de hacerlo, pero esa intención no tiene que ver con el servicio telefónico, tiene que ver con otras intenciones. Y ahí hay un punto bastante grave. Así que lo que dijo Rodolfo es importantísimo tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que mencionó en forma muy rápida es el tema de las fuentes de radiación. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta para organizar una protección es saber desde dónde nos viene la agresión. Entonces, la agresión nos está viniendo desde antenas muy altas, ¿sí? Que están en torres muy elevadas, pasando por antenas de media altura que están en las terrazas de edificios, siguiendo por todas las que están instalando ahora, que están un poco por encima de nuestras cabezas, continuando con los Wi-Fi, donde en casa tenemos la radiación de nuestro Wi-Fi más la de los vecinos, en la medida en que están cerca. O sea que tenemos muchas fuentes de radiación. Y como bien dijo Rodolfo, nuestro celular, que si estamos en casa 5 personas, obviamente hay un mínimo de 5 celulares, porque todo el mundo tiene celular hoy. Así que no es la radiación de un celular, es la radiación de todos los celulares que haya en la habitación, que son tantos como personas haya. Y a eso encima le voy a agregar las radiaciones de otros electrodomésticos. Bien, como son, por ejemplo, el microondas que dijimos recién, o como son pantallas de televisión,
pantallas de computadora, bien, montones de elementos que están irradiando, todos encima de nuestro cuerpo. Así que el tema de las fuentes de radiación que mencionó Rodolfo también es importantísimo tenerlo en cuenta. Cuando nos vamos a proteger, ¿de cuántas cosas nos podemos proteger? ¿Nos podemos proteger de todo esto? La respuesta es que prácticamente no. Debiéramos nosotros tener un traje que nos proteja, porque cuando tratamos de protegernos en una ventana o en una puerta, bien, para que no entren radiaciones de aquella antena que veo por la ventana, me estoy olvidando que hay montones de otras antenas alrededor, no solamente esa. Me estoy olvidando que está el Wi-Fi propio, que si yo encierro mi casa para que no entre radiación, voy a lograr simplemente que las radiaciones que tengo dentro de mi Wi-Fi y de mis celulares reboten dentro de mi propia casa. Voy a terminar haciendo una especie de bafle donde las ondas rebotan y me vienen encima 20 veces en lugar de una. Entonces tengo que tener mucho cuidado con cómo me manejo. Bien, sistemas de protección, tenemos que hablar, recién lo dijo Rodolfo y es muy importante. Hay dos sistemas de medición en cuanto a las ondas y qué efecto tienen. Uno es el efecto que mide la física. Lo medimos como una intensidad de señal, como decíamos recién. Las ondas son de tipo esféricas. Bien, yo les voy a mostrar de forma muy rápida algo para que puedan seguirme en lo que estoy diciendo y que se pueda entender. Es un momentito nomás que voy a compartir, solamente para que vean algunos dibujitos. Bien, las ondas son esféricas. Ahí estoy notando como una campana que suena, emite el sonido en todas direcciones y va formando una esfera de sonido. Cada una de las líneas de esa esfera es en definitiva una onda, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una campana que vibra, lo que tenemos no es un solo pulso, sino un tren de ondas. Ahí tienen la diferencia con una soguita que podamos agitar, lo que es un pulso y lo que es un tren de ondas. Bien, cuando tenemos un equipo que emite radiación, tenemos siempre un tren de ondas. Ese tren de ondas, que lo dibujamos con la forma de una sinusoide, bien, eso lo hacemos por cuestiones de simplificación, pero en realidad es en este formato, en formato esférico. Cuando impacta contra nosotros, no impacta la totalidad de la onda, sino solamente una parte, la parte que choca con nuestro cuerpo o con nuestro oído. Entonces, a esa parte, ese pedacito de una esfera, lo llamamos frente de onda, ¿bien? Y lo que representa es una cantidad de energía de esa onda que es la que efectivamente va a impactar en nuestro cuerpo, no la totalidad de la onda, ¿bien? Entonces, cuando nosotros decimos que hay un frente de onda que impacta en el cuerpo, ya no nos sirve medir solamente la cantidad de energía, la intensidad, como bien decía Rodolfo recién. No es tan importante si tiene más o menos intensidad, a menos que se tenga en cuenta el tiempo de exposición. ¿Y el tiempo de exposición para qué? Para medir el efecto en el cuerpo. Entonces hay otro sistema de medición que lo utiliza la medicina, y es justamente el efecto de la radiación en el cuerpo. En esos casos se mide, como dijo recién Rodolfo, con unidades de medida como el microsievert o como el Gray. Son unidades de medida que tienen que ver con cantidad de energía que se acumula en el cuerpo a través de recibir esas ondas. Y básicamente lo que buscan es determinar cuándo se produce un efecto medible en el cuerpo. Por ejemplo, un daño en la piel, un daño en el sistema nervioso, un daño afectando a glándulas. Bien, Rodolfo mencionaba efectos que tienen que ver con secreciones internas del organismo estimuladas por una frecuencia, o fallos en el sistema nervioso estimulados por una frecuencia. Bien, entonces cuando nos queremos proteger de esto, hay algunas cosas clásicas. Bueno, aquí lo que estamos viendo es cuando se utilizan las ondas para mover las nubes del lugar. Esto, cuando lo ven en el cielo, pueden ver ese tren de ondas que les mostraba recién. Bien, lo pueden ver en el cielo. Cuando ven nubes que tienen este tipo de formatos, es porque hay ondas, se denominan ondas estacionarias, que están circulando por la atmósfera. Hay algunas de producción natural y otras de producción artificial. Bien, las artificiales son las que les mencioné hoy con respecto al HARP. Bien, volviendo al tema, dejo de compartir esto y decir entonces con respecto a sistemas de protección. ¿En qué se basa el sistema de protección? Primero, en saber que lo que nos daña es una cierta cantidad de energía. Esa energía impacta en el cuerpo como algo que nos produce una lastimadura. Imaginen que nos raspamos con un papel de lija la piel, ¿sí? No es algo tremendamente fuerte, es un simple raspón sobre la piel.
hasta lo puedo utilizar para sacarme un callito, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo paso la lija una vez y veo el efecto. Si la paso 100 veces, es probable que me lastime. ¿De acuerdo? Entonces, este es un nivel, el nivel en que me lastima. ¿Por qué es importante el tiempo, como mencionó Rodolfo? Porque yo puedo dejar de pasar la lija y esperar a que mi dedo se cure antes de volver a pasarla. Y en ese caso, yo me lastimo y me curo. Pero si yo me paso todos los días 100 pasadas de lija, antes de que mi dedo se cure, estoy generando una nueva lastimadura. Y mi dedo ahora no va a resistir tanto como antes, porque no está curado. ¿Qué quiere decir? Que cada día que pasa, me hago lastimaduras cada vez más profundas. Y ese daño es irreversible. Por eso a las personas que trabajan con radiaciones se les cuenta una X cantidad de radiación por año, medida en Sievert, y se les dice que si recibieron tal cantidad de radiación, tienen que estar tanto tiempo de descanso, 6 meses, un año o lo que sea, para que el cuerpo se pueda recuperar. Entonces, lo otro fundamental que dijo Rodolfo es, ojo, que en este tipo de radiaciones no hay ningún momento en que se apaguen. El daño es permanente, o sea, no tenemos tiempo de recuperación, porque el daño es 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, sin descanso. Entonces, estas son las cosas que nos van a producir el daño irreversible. Una vez entendido esto, ¿cómo lo vamos a tratar de frenar? No podemos frenar el daño, esto lo tenemos que tener en claro. Lo que sí podemos hacer es minimizar algunos de los factores, los más posibles, ¿ok? Entonces, podemos minimizar el daño de las ondas que vienen desde fuera, haciendo que la energía de esas ondas se disperse de alguna forma. Existe un sistema denominado jaula de Faraday, que es colocar un elemento metálico que recibe esa frecuencia y la convierte en energía eléctrica. Esa energía eléctrica se convierte en realidad en estática por sobre la carcasa que nosotros formamos. Ese es uno de los efectos. Bien, lo otro que podemos hacer es descargar esa energía a tierra a través de un cable. Entonces, todo lo que se recibe y se transforma en energía eléctrica, en lugar de que quede en el aire como estática, la descargamos a tierra. Esa es otra forma de hacerlo. Pueden ver esto en la realidad, en lo cotidiano. Miren, lo pueden ver cuando se dan cuenta de que la señal de Wi-Fi se pierden cuando van al baño. O cuando el aparato de Wi-Fi está en una habitación en línea recta con nosotros y en el medio hay un baño o una cocina. ¿Por qué? Porque las cañerías y el hormigón, que tiene hierros adentro, ¿sí?, lo que hace es descargar esa energía a tierra. Entonces toma las ondas, las convierte en energía eléctrica y las descarga a tierra. Por lo tanto, no nos llegan a nosotros y perdemos señal. Vemos que se baja la intensidad o vemos que directamente se pierde. Entonces tenemos que cambiar de posición. En tal habitación no tengo señal, en tal otra sí, qué cosa rara, qué es lo que pasará. Bueno, lo que pasa es esta descarga a tierra. Podemos utilizar este efecto como método de protección, pero solo para las radiaciones que estén fuera de esta jaula. ¿Ok? Si nosotros enjaulamos toda nuestra casa, piso, techo, paredes, vamos a tener una jaula de Faraday con un nivel de protección. Pero si nosotros metemos adentro el Wi-Fi y metemos adentro el teléfono celular, estamos generando radiación al lado nuestro y no vamos a tener protección sobre eso. ¿De acuerdo? Entonces aparecen otros sistemas. Nos ponemos el papel aluminio como gorro en la cabeza, nos enfundamos en papel aluminio como una momia y tratamos con eso de minimizar un poco más los efectos. ¿Sirve? Sí, sirve, pero tenemos que saber lo siguiente. Cuando hablamos de seguridad, en todo nivel, así sea seguridad, no sé, contra robos, ¿bien? Si yo quiero proteger, no sé, una lapicera, ¿bien? Agarro mi lapicera y llamo a un experto en seguridad y le digo, quiero que a mi lapicera no le pase nada, quiero que esté totalmente protegida y que jamás le pase nada. Quizás el técnico en seguridad me diga, sí, yo tengo la solución. La ponemos adentro de un bloque de hormigón de 1 metro cúbico, ¿bien? La mandamos bajo tierra a 200 metros, apoyada sobre un macizo, y no le va a pasar nada durante miles de años. La pregunta es, ¿voy a poder volver a usar la lapicera? Y la respuesta es que no. Entonces, mis sistemas de protección
no deben anular la funcionalidad de lo que yo necesito. Yo puedo poner un nivel de protección tan alto que no pase ninguna frecuencia, me voy a gastar una fortuna, voy a hacer un engendro enorme en mi casa, y después de eso voy a decir, ay, pero ahora no me puedo comunicar, y voy a salir afuera para hablar por teléfono, y todo lo que armé no va a tener ningún sentido porque salgo a hablar ¿a dónde? A donde tengo frecuencias. Entonces hay ciertas cosas que no las podemos evitar, a menos que nos alejemos directamente de los servicios que estamos recibiendo. Y la mayoría no está dispuesto a eso. ¿Bien? Así que un sistema de protección es frenar las ondas y desviarlas. ¿Cómo las desviamos? Convirtiéndolas en corriente eléctrica y en algunos casos referenciando también a tierra. Otro sistema de protección tiene que ver con un sistema activo en lugar de uno pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo manejo mi alimentación, manejo mi hidratación, manejo mi capacidad de respuesta orgánica para tratar de mejorar la velocidad de respuesta que mi cuerpo tiene ante el daño que yo recibo. ¿Bien? ¿Cuál es el efecto? El efecto es de alguien que hace gimnasia. Cuando ustedes van a un gimnasio y practican, después se sienten doloridos. ¿Por qué se sienten doloridos? Porque estuvieron rompiendo fibras musculares. Uy, qué terrible daño. No, no es daño. El problema es que cuando yo rompo fibras musculares, mi organismo se regenera. Y cuando se regenera y le vuelvo a hacer el daño y se vuelve a regenerar, resulta que se empieza a hacer más fuerte para poder resistir ese nuevo daño. Es lo mismo que cuando se nos forman callos. ¿Ok? Lo mismo pasa con el músculo crece, se hace más fuerte para resistir el daño que le produce hacer ejercicio. Bueno, con la frecuencia puede pasar lo mismo. Por eso nos hemos ido acostumbrando, pero tenemos que darle tiempo al organismo para eso. Así que lo que decía Rodolfo del factor tiempo también es importante cuando nosotros queremos soportar esto. Si nosotros pudiéramos regular las dosis de energía que recibimos por manejar la intensidad con una jaula de Faraday o por corrernos del entorno agresivo, recuperarnos y después volver y así salir y entrar hasta formar una defensa natural, también es una opción. ¿La podemos hacer? No. Nadie se va al campo durante un año y después vuelve otra vez a la ciudad, se contamina y vuelve otra vez al campo. Así que es muy complejo el tema de los sistemas de protección. Hay muchos, pero en conjunto no son efectivos por la cantidad de radiaciones que tenemos desde tantos puntos distintos que nos van agrediendo y porque nosotros para sobrevivir en el entorno de hoy estamos acostumbrados a tener aparatos que emiten radiación al lado nuestro. Y si nosotros sacamos todo eso de nuestro entorno, terminamos viviendo en las cavernas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los aparatos electrónicos de casa deben tener la salida a tierra, es decir, los cables con 3 patitas. Mi casa debe tener un cable a tierra, el de la tercera patita. Debe estar cableada toda mi casa con el cable verde-amarillo que se utiliza para eso y que conecta todas las terceras patitas de todos los enchufes. Y ese cableado que va a recibir toda esa corriente espuria, se llaman corrientes parásitas, bien, se descargan por ahí, y eso tiene que estar referenciado a tierra, es decir, un cable metido dentro de tierra para que esas corrientes se pierdan y no estén pululando en el ambiente. Bien, eso tiene toda una técnica, tiene una cierta profundidad, un metal en particular como es el cobre, tiene que tener tierra con la humedad suficiente, elementos conductores como polvo de grafito, hay toda una normativa para hacer eso y se hace una medición para saber cuándo la puesta a tierra es correcta y cuándo no. En definitiva, el tema es un poco complejo. Si lo quieren encarar, es otra de las medidas. Así que tenemos protecciones por jaula de Faraday, protecciones eléctricas no relacionadas a la radiación de los aparatos, sino a la corriente eléctrica en sí, que está en el ambiente, ¿bien? Enjaular motores que están irradiando, ¿bien?, las frecuencias electromagnéticas de los bobinados y que normalmente se pueden cubrir con jaulas de Faraday referenciadas a este polo de tierra para descargar esa corriente y que no esté vibrando en el aire. Y esto los técnicos lo saben, por ejemplo, porque ciertos cableados, como los cables de red, a veces tienen pérdida de señal por interferencia de estos motores. Cuando nuestros cables de red pasan por detrás de una heladera, de un lavarropa, cuando se ponen en funcionamiento tenemos una baja, lo que se llama una latencia, una atenuación de la señal que pasa por el cable. ¿Y cómo se soluciona esto? Se soluciona en principio con el cable telefónico, que es par trenzado.
por un equilibrio de cargas entre los hilos, pero también con otro tipo de cableado, que es el cable apantallado, el cable que tiene una pantalla como el coaxil, ¿bien? Que tiene una red alrededor o un papel plateado todo alrededor y una conexión justamente a tierra. ¿Bien? Entonces, todos esos elementos se usan ¿para qué? Para frenar la radiación. Si nosotros nos pudiéramos envolver en ese tipo de jaula, que en definitiva es una jaula de Faraday, estaríamos aislados, pero no podríamos ni usar el teléfono. Entonces, tenemos que manejarnos con los elementos que podemos. Los electrónicos de la casa lo más aislados posibles para que no envíen radiación, los cables todos puestos a tierra, ¿bien? Utilizar elementos de medida, como mencionó Rodolfo, que él tiene varios en su casa. Bueno, los que podamos, tomar medición de los aparatos para saber cuáles están irradiando, en qué rango, con qué intensidad, y luego tendríamos que buscar qué efecto tiene eso en el organismo para saber cuáles métodos podemos utilizar. En definitiva, es un tema amplio, es un tema complejo, tiene muchas vertientes, y el que se quiere ir metiendo, de a poquito va investigando. De lo contrario, en el grupo tendríamos que tratar de juntar esta información para hacer algunos manuales y repartirlos o publicarlos de tal manera de que todas las personas sepan qué medidas se pueden utilizar, para qué sirve cada una, dónde sirve y dónde no, en qué caso se justifica y en qué caso no. Hasta ahí lo que les puedo explicar sobre esto. No sé si está de acuerdo Rodolfo, que está acá, con respecto a lo que estuvimos hablando. No, es correcto, es correcto. Todas las medidas, a veces lo más fácil es eliminar la fuente, ¿no es cierto? En vez de envolvernos en infinitas cosas, a veces lo más sencillo es apagar, ¿no es cierto?, un equipo, que es lo que debería hacer obligatoriamente, digamos, de 1 de la mañana a las 6 no tendría que haber nada transmitiendo. El que quiere comunicarse, que use una línea cableada. Eso permitiría de que nuestro cuerpo descanse por lo menos 6 horas. Yo les aconsejo a todos tener, aunque sea algún detector simple, para ver en su casa en qué lugar hay menos radiación, y fundamentalmente en el dormitorio, por lo menos dormir, ¿no es cierto?, en un ambiente un poco menos cargado, digamos, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y además, el celular siempre en modo avión, salvo que yo esté esperando una llamada de alguien, ¿no es cierto?, que lo puedo hacer con el celular alejado, pero uno siempre puede puede hacer un montón de cosas con el celular en modo avión y sacarlo solamente cuando uno lo va a usar, cuando va a bajar o cuando va a enviar. Muy bien. Ahí estaba levantando la mano Rolf. Rolf, ¿querías decir algo? Por ahí tocar el tema de, creo que faltó eso, mencionar que una de las buenas maneras de contrarrestar la exposición a la radiación es cablear las conexiones de internet y obviar en lo más posible el Wi-Fi. Bien. Y como dijo bien Rodolfo, en mi caso personal, por ejemplo, yo después de las 10:30, 11 de la noche directamente lo apago el teléfono, lo dejo en la cocina o en el lavadero lo más lejos posible de donde yo descanso, y el Wi-Fi lo apago. Y si estoy en un caso como el de ahora, en una conferencia que tengo que estar un buen rato conectado, directamente lo tengo conectado con cable, no por Wi-Fi. Y de paso tengo mejor señal. Si querés ampliar un poco eso, creo que sería interesante. Sí, el uso de los elementos, que es responsabilidad nuestra en definitiva, tiene que ver con saber cuándo desconectarlos, cuándo dejar de usarlos. Al margen de eso, nosotros podemos sentir que alguien nos puede llamar a las 3 de la mañana y uno piensa, che, una emergencia, un pariente que necesita algo. Sí, correcto, es válido, pero para eso podemos tener un teléfono fijo. Bien, no necesariamente tenemos que tener prendido el celular. Entonces, si nosotros vamos a priorizar la necesidad que tenga un pariente, es muy probable que al mismo tiempo estemos dañando nuestra salud y el que necesite la urgencia seamos nosotros mismos. ¿Ok?
Entonces hay que tener un poquito de conciencia en el sentido de cuándo voy a usar un recurso y cuándo no, y apagarlo cuando no lo uso o cuando yo defino que no lo pienso usar. ¿Sí? Esto es el uso correcto y medido de las distintas herramientas que tengamos a nuestro alrededor. Y eso depende exclusivamente de nosotros. Así que correctamente tenemos que decidir, tal como cuando hacemos dieta, bien, para no engordar, es porque tomamos la decisión de hacer algo. Y en este caso es lo mismo. Algunas personas, sobre todo los más electrosensibles, van a necesitar tomar sus decisiones y esas decisiones van a pasar por el uso racional de los medios. ¿Ok? No sé si hay algo más que querían comentar sobre esto. Dejaron dos preguntas en el chat, Sí, Guillermo. adelante. Preguntan qué tipo de aparato comprar. ¿Qué tipo de aparato comprar? Muy bien. Hay aparatos que son de tenor profesional, hay aparatos que son de nivel medio y hay aparatos que realmente pueden ser una porquería. Bien, entonces vamos a definir el rango que nos cabe a nosotros como usuarios comunes, qué cosas nos pueden resultar útiles sin ser excesivamente onerosas, ¿no es cierto? Así que el primero y más simple de los dos modelos que más se están utilizando, ahí les comparto en pantalla, el modelo BR9A, que es un modelo que nos da indicación de 3 mediciones comunes, las que se hacen siempre, que tienen que ver con microtesla en cuanto a campos electromagnéticos, como por ejemplo el caso de motores, la intensidad eléctrica que nos puede dar un frente de onda que se mide en volt sobre metro, y ¿cómo se llama? Los microwatt por centímetro cuadrado, que son las que nos compete a nosotros para el tema de radiación, porque esto es lo que nos mide el frente de onda que estamos recibiendo. Bien, tal como lo vieron en el diagrama, es una porción de una esfera, a eso le llamamos frente de onda, y eso que impacta sobre nosotros, en definitiva, es una pequeña parte de la superficie de esa esfera. A eso le llaman el frente de onda, y eso es lo que se mide en microwatt por centímetro cuadrado. Es decir, watt es una medida de potencia, bien, y centímetro cuadrado de superficie, así que es la cantidad de energía, la cantidad de potencia que recibimos en función de la superficie. No tiene nada que ver con lo que dijo Rodolfo respecto del efecto en el cuerpo. Para medir eso es otra cosa que interviene el tiempo, la duración de exposición a la radiación, y hay que tener parámetros médicos para eso que nosotros no vamos a tener. Bien, en cambio, con este aparatito podemos saber en qué parte de la casa, como bien dijo Rodolfo, en qué parte de la casa tenemos mayor o menor radiación y buscar si tenemos que hacer alguna modificación, por ejemplo, en el dormitorio, ya que vamos a estar ahí en teoría 8 horas de cada día, es decir, 1/3 del día, estaría bueno que estemos menos expuestos a la radiación durante esas 8 horas. Entonces ahí lo que interviene, cuando pensamos en estos términos, es, primero, apagar los equipos, como dijo Rodolfo, y segundo, si se mantiene la radiación porque viene desde fuera, podemos pensar en el concepto de la jaula de Faraday, que puede estar restringido a veces no a una jaula completa, no a hacer toda la habitación, sino quizás que haya una sola antena muy cerca y podamos reducir un poco el efecto poniendo un alambre tejido metálico referenciado a tierra en toda la ventana, como si fuera un mosquitero, pero metálico, no de plástico. Bien, y referenciado a tierra nos puede servir para descargar. Cada vez que hagamos una de estas cosas tenemos que volver a medir para ver qué tan efectivo fue lo que hicimos. Bien, entonces siempre hay que corroborar. Esto de decir, me dijeron poner tal cosa y yo lo puse, no sirve. El método científico siempre verifica los resultados. Entonces, si nosotros creemos que nos va a funcionar poner papel aluminio en la ventana, bueno, hagámoslo, pero hagamos la medición antes y después y comparemos. Y ahí nos vamos a dar cuenta si es efectivo o no. Si solamente confiamos, no, estamos en un sistema de creencias. ¿Ok? Para un sistema científico, para un sistema técnico, tenemos que medir el antes, probar lo que nos aconsejaron y volver a medir. Y ahí definimos si sirve o no sirve, o en qué medida sirve. ¿Ok? Este aparato nos va a permitir medir en el momento presente y no más que eso. Luego hay otro equipo de mayor calidad que es el GQ
de marca, EMF390. EMF significa, en definitiva, Electromagnetic Field, o sea, campos electromagnéticos. Indica que esto es un medidor de campos electromagnéticos, modelo 390. Este aparato tiene exactamente lo mismo que el otro, excepto que tiene la posibilidad de guardar datos. Y al poder guardar datos, nos permite ver una gráfica de los datos acumulados. Es decir, qué pasó en cada unidad de tiempo. Por ejemplo, qué medición tenía a cada minuto durante todo el tiempo que estuve durmiendo. Y ahí me entero si a las 2 de la mañana, mientras yo estaba roncando, subió el nivel de radiación a un punto que a mí me pueda producir daño. Capaz que yo mido y digo, no pasa nada, pero me voy a dormir y en algún momento de la noche aparece esa radiación, ¿ok? Y yo no me voy a enterar porque estaba durmiendo. No me enteraría con el BR9A porque con ese no tengo memoria, no puedo grabar. En cambio, con este sí puedo grabar y veo una gráfica al día siguiente y determinar si me pasé de medición o no. Lo otro que me permite hacer es bajar esos datos a una planilla Excel a través de un puerto USB, con lo cual me puedo guardar los datos y hacer estadísticas. Por ejemplo, tomar mediciones en forma diaria durante un mes y sacar un promedio mensual, o sacar líneas de tendencias en distintos horarios del día, y eso me permite otro tipo de análisis más fino. Si consideramos necesario ese tipo de análisis o considerar el uso de memoria para ver qué pasó mientras no estuvimos o qué pasó mientras dormíamos, entonces es recomendable el EMF 390. Si yo quiero una medición puntual en el tiempo para saber en mi casa dónde tengo más o menos radiación, puede ser que me alcance con el BR9A. Bien, hasta acá lo que yo les puedo decir en forma muy sintética, sin entrar en cosas costosas ni cosas excesivamente profesionales. No sé si comparte la opinión Rodolfo. Perdón que yo te pregunte a cada rato, Rodolfo, pero No, está bien, está bien. te respeto enormemente. Yo tengo los mismos, perdón, a ver, estaba... No, está bien, me están escuchando. No, está bien, son los equipos que uno puede conseguir a un precio razonable en Mercado Libre, por ejemplo. Yo tengo un Trifil, que es un equipo muy interesante y que tiene algunas ventajas, pero hace tiempo que no lo veo en venta, o sea que no sé si se puede conseguir. Bien. Ok, no sé si va a decir algo Rolf o si hay más preguntas, no sé cómo quieren continuar. Hay una pregunta más en el chat. Perdón, Claudia, no, lo único por ahí que Guillermo ahonde un poquito, porque hubo varios comentarios respecto al cableado que no se entendí, que yo mencioné. Ajá. ¿Cableado de qué? ¿Qué tipo de cableado? ¿De qué hablemos? De cablear con cable Ethernet, por ejemplo, el teléfono o la computadora para obviar el Wi-Fi. Ah, no, sí, se entiende perfectamente. Si yo voy a utilizar celular en mi casa, prácticamente estoy limitado al Wi-Fi. Bien, o sea, estoy limitado a cosas que emitan radiaciones. No conozco más que un aparatito que no lo probé realmente, así que no sé qué tan bien funciona. Un aparatito que se conecta en el micro USB del teléfono donde cargamos la batería, que también sirve para transmisión de datos, y ese se conecta a una cajita tal que nos sirve para conectar el teléfono por cable, ¿bien? A un módem. Habría que explicar cómo funciona el módem en casa y por ahí no vamos a tener mucho tiempo para eso, pero a ver si puedo mostrar algo. El módem, a ver, así podemos ver algún módem visto desde atrás, un router módem. Sí, acá hay uno. Voy a compartir una imagen. A ver si puedo compartir. Perdón por la demora. Es una pestaña con un módem. Y aquí vamos. Bueno, ahí tienen distintos módems. No, voy a cambiar de pestaña, perdón. Vamos a hacer otra cosa. Voy a cambiar a otra pestaña. Perdón por la demora. Ahí está ampliado. Creo que ahí está ampliado. Uno. A ver. No lo amplié, no importa. Ya lo mostramos. A ver. Ahí tenemos uno. Bien, ahí pueden ver 4 antenas de Wi-Fi
Cada una de estas tiene, obviamente, una señal, una irradiación, por lo tanto, cuanto más antenitas tengan, peor, ¿bien? Y pueden ver que hay una serie de conectores en color amarillo. Esos son los conectores para cables de red, ¿bien? Cuando yo tengo internet en mi casa, puedo tener solamente módem. El módem, en ese caso, lo que hace es tener una sola boca para conectar una sola máquina del otro lado, solamente la función de módem con router, que puede decidir a dónde va la información, esa es la función de router, o puedo tener incluido todo, como en este caso, que es modem, router y switch. Switch es lo que permite intercambiar puertos, y es por eso que tiene 4 bocas. Ahora, con cualquiera de estas bocas, yo puedo conectar este aparato a un switch específicamente para ampliar la cantidad de bocas. Entonces puedo pensar en una casa que tenga, en principio, vamos al caso más simple, tengo una sola computadora conectada a un aparatito como este, ¿bien? Y entonces puedo conectar por cable mi laptop en lugar de conectarla por Wi-Fi, y puedo conectar mi teléfono por cable en lugar de hacerlo por Wi-Fi. Entonces, ¿qué sucede? De estas 4 bocas amarillas yo voy a utilizar una para mi computadora, una para mi laptop, para dejarlo ahí colgando el cable para cuando yo quiera conectar la laptop, y otro para conectar mi teléfono celular. Quiere decir que si tengo un módem con la función de switch con 4 bocas, puedo hacer esto que estaba diciendo hasta ahora y suprimir el Wi-Fi. ¿Cómo se suprime el Wi-Fi? Entrando a la configuración del aparato y desactivando la parte del Wi-Fi. Me van a preguntar cómo se hace. Normalmente lo hace un técnico. Bien, la conexión es por la dirección por defecto del módem. Normalmente direcciones como 120, 192, 168, 11 o 01 son direcciones, direcciones de internet, bien, por número, no por nombre, o sea que al ser por número no requiere otro paso de conversión del nombre al número, y de ese modo me conecto al aparato. El aparato me va a pedir usuario y contraseña, así que tengo que conocer eso, y después me va a dar el menú de configuración. En ese es donde yo puedo modificar parámetros, por lo tanto, significa que puedo meter la pata, errarle y hacer una macana, o puede que yo sepa lo que estoy haciendo y voy a la pantalla correcta, bien, que es la de red interna, busco la de Wi-Fi y lo desactivo. En ese caso dejarían de emitir estas 4 antenas, dejo sin funcionar la parte de Wi-Fi, por lo tanto todo el aparato no va a emitir nada. Cuando alguien se quiera conectar por Wi-Fi no va a poder porque no hay servicio de Wi-Fi en la casa. Bien, ¿y cómo me voy a conectar? Por cable. ¿Qué tan efectivo es esto? Bueno, si yo vivo en un edificio de departamento y todos mis vecinos tienen Wi-Fi como este, potentes, es probable que cuando yo me quiera conectar a un Wi-Fi, encuentre que el único que no tiene Wi-Fi sea yo y todos mis vecinos me manden una señal hermosa y potente, ¿sí? Con la cual me podría conectar a cualquiera. Si esa es mi situación, por más que apague mi módem, no va a servir para nada porque estoy irradiado desde afuera. ¿Ok? Entonces tengo que analizar cada caso en particular para ver cuál es la mejor solución. ¿De acuerdo? No sé si Rodolfo está de acuerdo o si tiene alguna opción mejor. No te escucho, Rodolfo. Por favor, habilitame el micrófono. Gracias. No, está todo bien, está todo correcto, ¿viste? Son las alternativas. Bien, bien, bien. Ok, entonces, Claudia, no sé si hay más comentarios o preguntas. Debe haber, solamente le quiero decir a la gente que está en el público que no se hace interacción, que a las consultas las tienen que dejar por el chat. ¿Sí? Sí le voy a dar solamente la palabra a Dante, que es compañero nuestro de Motesa, que aparte nos está colaborando con la parte de especialistas en electrosensibles. Así que Dante, podés hablar. Mirá la cita. Dante Rocha, estás muteado, Dante. Perdón. Simplemente quería mostrar, porque es una inquietud que he visto planteada en distintos ámbitos, cómo se conecta la salida de red convencional a un celular.
y es mediante un adaptador que se vende por Mercado Libre, que es un adaptador de red a USB, USB-C o el convencional. Así que esa es la única forma, porque las computadoras, las notebooks, las tablets tienen el conector este, pero para el USB simplemente es este adaptador. Muy bien. Todo. Gracias. Gracias, Dante, Excelente buenísimo. todo lo escuchado, todo lo vivido. Gracias. ¿Claudia? Un integrante pregunta, porque tiene una casa rodante metálica, dice que está apoyada en 4 patas que también son metálicas, si eso sirve como descarga a tierra. No necesariamente, pero en principio todo lo metálico que tenga está configurando de por sí una jaula de Faraday. O sea que tiene un elemento a favor. Y la descarga a tierra la puede hacer a través de cualquier parte que tenga agua y tierra, o sea, barro, y ahí enchufarle una jabalina que esté con un cable soldado a la carcasa, a cualquier parte metálica de su casilla rodante. De esa manera podría ser una descarga a tierra itinerante, digamos, que no va a ser lo mejor, pero siempre va a ser mejor que no tenerla. Cuando está andando en la ruta, la famosa colita rutera antigua, que era básicamente una cadena, una parte metálica que toque la calle, que va a hacer descarga a tierra, a veces sí, a veces no, ¿bien? Porque a veces la cadena está volando en el aire o porque a veces toca un área que no puede descargar corriente eléctrica, que no tiene suficiente continuidad eléctrica para descargar, pero siempre va a ser mejor que no tenerla. Bien, hasta ahí lo que le puedo comentar con respecto a eso. Bárbaro, Guille. Y Carla pregunta si pisar la tierra sirve para descarga. Siempre es bueno pisar tierra, pero no sé hasta qué punto tiene sentido con lo que estamos hablando de telefonía. Bien, las personas solemos mantener corriente estática en el cuerpo y eso nos da sensación de mareo o de dolor de cabeza a los que son más electrosensibles. Las personas que caminan y hacen tierra por caminar descalzos normalmente recuperan una sensación más agradable en el cuerpo, pero es descarga de corriente eléctrica, no de radiación. Bien, o sea que si tenemos primero algo que convierte las ondas en electricidad, esto sí va a funcionar. Bien, cuando estamos expuestos a radiación, nuestro cuerpo está convirtiendo una parte en corriente eléctrica y eso se puede descargar a tierra por estar descalzo. Y en ese caso vamos a tener buena sensación, pero nos está indicando que estamos siendo irradiados. O sea, la sensación puede ser buena, pero no va a evitar que la radiación nos dañe. ¿Sí? O sea, tenemos una buena sensación, pero no una defensa correcta. Y con respecto a esto, además de lo que es una descarga a tierra a través de pisar pasto, hay personas que acostumbran a tener mantas que se descargan a tierra, ¿sí? A través de cableado y la descarga a tierra de la casa para dormir dentro de algo parecido a una jaula de Faraday, bien, por la radiación externa. Esto también puede ser útil. No lo usé nunca, no lo conozco personalmente, pero hay personas que dicen que les sirve. También hay personas que hacen tierra por medio del agua, es decir, donde hay cañerías metálicas, ¿sí? O donde las canillas se les ató un cable para que conduzca corriente y eso se lo conecta a la descarga a tierra. Y algunas personas lo que hacen es abrir la canilla, mojarse las manos y tocar esa cañería con descarga a tierra para sentir que su cuerpo descarga la corriente estática hacia tierra. Eso también dicen que da buena sensación. Eso sí doy fe porque me ha pasado, pero bueno, tiene que lograrse, tenemos que saber que hay descarga a tierra, así que hay que poner un tester para ver si realmente descargamos a tierra o no. ¿Bien? Hasta ahí lo que te puedo decir, Claudia. Bien, creo que ya es, a ver, ¿dónde graban? Nada, la charla para todos los que están preguntando sí va a quedar grabada, tienen que tener paciencia porque lleva un tiempo de edición, cuando la podamos compartir, se va a compartir, ya sea en la comunidad Motesa y en todos los canales que tenemos, en la página web, en nuestro blog, y sí se puede compartir a donde ustedes quieran. Bueno, creo que ya hemos finalizado. Te agradezco mucho, Guillermo, Dante, Rodolfo, Franco, a todos los que han estado presentes y que tengan una muy buena noche. Espero que haya sido
muy útil todo lo que intentamos brindarles desde acá. Bueno, un cordial saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.